Hola, bienvenidos a esta mesa en la que vamos a tener un diálogo, yo creo, muy interesante sobre el tema de la inteligencia artificial. Brevemente voy a presentar a los dos ponentes que van a dialogar entre ellos sobre este tema, que además está muy de actualidad, luego lo veremos. Daniel Innerarity, que es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Es autor de muchos libros y también columnista en medios de referencia. Y Núria Oliver es ingeniera de telecomunicaciones y doctorada en inteligencia artificial por el MIT. Tiene muchos años de experiencia como investigadora. Fue la primera directora científica en Telefónica y +D y también en Vodafone ha sido directora de ciencia de datos a nivel mundial. Por su experiencia fue nombrada comisionada para la presidencia de la Generalitat Valenciana para la inteligencia artificial y las ciencias de datos en la lucha contra la COVID. Para introducir el debate, yo les he planteado una pregunta genérica en el sentido de si es posible aplicar la transparencia a los sistemas de inteligencia artificial. Creo que es una pregunta pertinente, además, porque estamos en un debate sobre la propuesta de Carta de Derechos Digitales que ha presentado recientemente el Gobierno y en el que se propone, por ejemplo, pues que haya transparencia en los sistemas de inteligencia artificial, por supuesto, pero que también haya trazabilidad y explicabilidad. Les preguntaría a nuestros invitados de hoy si esto es posible y cómo lo podríamos aplicar. Muy bien, ¿empiezo yo o empiezas tú, Daniel? Como queráis. Ah, Nuria, empieza tú. ok, buenos días. Es un placer estar aquí hoy para hablar de esos temas tan interesantes y tan necesarios. Estábamos hablando, entre otras dimensiones o características, de la transparencia en el contexto de la inteligencia artificial. Pero más ampliamente hablando, probablemente la transparencia en el contexto de los algoritmos o de los sistemas que interaccionan con personas o que contribuyen a la toma de decisiones que impactan la vida de personas. ¿Y qué significa ser transparente? Pues quizás es más fácil de entender explicando lo contrario de la transparencia, que es la opacidad. Y hay diferentes tipos de opacidad, es decir, de falta de transparencia. Un sistema puede ser opaco intencionadamente para proteger, por ejemplo, la propiedad intelectual de los que han creado ese sistema o ese algoritmo, porque han invertido millones potencialmente o miles de millones de euros en la generación de este algoritmo y no quieren ser transparentes porque perderían una cierta diferencia con sus competidores, por ejemplo, o un valor, ¿no?, diferencial. El segundo motivo por el que podemos tener opacidad, es decir, falta de transparencia, es lo que se conoce como la opacidad, en inglés es illiterate opacity, la opacidad de conocimiento. Esta opacidad a lo que hace referencia es que para poder entender cómo funciona un sistema, ¿no? La idea es que al ser transparentes explicamos cómo funciona un sistema para que cualquier persona no experta pueda comprenderlo, pues se necesita un mínimo conocimiento. De manera que si no se tiene ese mínimo conocimiento, por mucho que se intente explicar, los receptores no lo entienden. Y eso es lo que se conoce como opacidad de conocimiento, ¿no? Y por eso es tan importante invertir en educación a la ciudadanía y a las audiencias no expertas en temas tecnológicos. Y el tercer tipo de opacidad, que es el que normalmente al que se hace referencia en un contexto técnico, es lo que se conoce como la opacidad intrínseca. Y esto lo que quiere decir es que hay ciertas técnicas de inteligencia artificial que son muy complejas, a veces se les llama cajas negras, ¿no? Que pueden tener cientos de millones de parámetros, y no estoy exagerando, cientos de capas, de manera que la técnica intrínsecamente es opaca, porque ni los propios creadores de esa arquitectura tan compleja entienden qué es lo que está haciendo. Funciona muy bien, puede reconocer caras muy bien, o puede detectar fraude muy bien, o puede recomendar los mejores libros, ¿no?, más relevantes para ti, pero no sabes cómo funciona porque es imposible entenderlo, ¿no? Para
combatir cada uno de estos tipos de opacidad, obviamente hay diferentes estrategias y diferentes regulaciones, ¿no?, que deberían implementarse. En el contexto técnico hay un área entera de investigación, que es el área del diseño de sistemas que sean intrínsecamente explicables o intrínsecamente transparentes, ¿no?, de manera que el algoritmo no solamente funcione muy bien, sino que además se pueda entender, ¿no?, cómo funciona. Desde el punto de vista de las exigencias de transparencia, la exigencia de transparencia es muy importante, sobre todo en el contexto al que he aludido al principio, en el contexto de uso de sistemas computacionales que interaccionen con personas, que estén de alguna manera impactando las decisiones o las acciones de esas personas, o que estén influenciando a tomadores de decisiones cuyas decisiones impactan la vida de las personas, bien sea en el contexto de diagnósticos médicos o de sentencias judiciales o de admisión o no en una universidad, ¿no?, o en un trabajo. Hay numerosos contextos donde tenemos esta situación, donde cada vez más se están utilizando algoritmos para asistir o incluso a veces para tomar directamente las decisiones de manera automática, ¿no? Y por eso es tan importante una exigencia de transparencia para poder entender no solamente los expertos, sino cualquier ciudadano o ciudadana que pueda entender cómo está funcionando ese sistema y por qué está decidiendo lo que está decidiendo, ¿no?, o recomendando, ¿no?, lo que está recomendando. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo esta invitación para conversar con Nuria Oliver y felicitando al Ayuntamiento de Barcelona, que tiene una posición de liderazgo en este debate, un debate, por cierto, apasionante, un debate que no ha hecho más que empezar y que seguramente nos va a ocupar a los humanos durante mucho tiempo, porque es una tecnología en fase de desarrollo y realmente es un cierto campo inexplorado, donde estamos haciendo desde códigos éticos, cartas de derechos, hasta regulaciones de tipo político, ¿no? Me parece que el mapa que ha descrito Nuria es muy útil para entender que cuando reclamamos transparencia, hemos de tener en cuenta que nos referimos a problemas distintos, de distinta naturaleza, porque hay distintos momentos, procesos, tipos de intransparencia y podemos cometer errores conceptuales, ¿no? Y es muy importante en este terreno tan complejo tener los conceptos bien claros. Efectivamente, como decía Nuria, hay una transparencia, hay una intransparencia, una opacidad intencional. Hay sistemas que se hacen expresamente para que no los entendamos y no está mal, por ejemplo, para que no lo entiendan los hackers, por poner un caso concreto. Eso, bueno, pues tenemos que aceptarlo como es y tiene que tener una regulación de en qué asuntos es legítima esa opacidad, ¿no? Hay otra opacidad que tiene que ver con la complejidad del propio sistema, que genera muchísimas asimetrías, ¿no? Y también ese es otro de los aspectos de este paisaje de decisiones automatizadas en el que nos tenemos que mover. Hay una gran asimetría entre los que saben, los ingenieros, los que hacen los diseños, y los que somos simplemente usuarios, ¿no? Esa asimetría no es una fatalidad, se puede corregir hasta un cierto límite, ¿no? Y se puede facilitar y se debe facilitar, ¿no? Y en esa línea tiene que ir toda una serie de regulaciones y de códigos. Y hay una tercera que, como decía Nuria, que tiene que ver con la propia lógica de unos sistemas. O sea, el género humano hemos hecho generalmente, nunca hemos hecho sistemas que supieran más que nosotros, ¿no? Estamos en una época que algunos han llamado de la postprogramación, ¿no?, en la cual son máquinas, son procedimientos, son sistemas inteligentes que de alguna manera hacen cosas que eran imprevisibles también para sus propios creadores, ¿no? Con lo cual son intransparentes, son extraños, incluso para aquellos que tienen una mayor capacidad cognitiva, ¿no? ¿Qué hacemos con ese tercer paquete de intransparencia? Eso ya es de una gran complejidad. Yo sintetizaría un poco mi posición en esto diciendo dos cosas, ¿no? Dos grandes principios, ¿no? Creo que la idea de transparencia es una idea bien intencionada, que vale para muchas cosas, pero que tiene bastantes límites y las expectativas en relación con la
transparencia tienen que ser limitadas. Me parece que es interesante, por ejemplo, cómo la Unión Europea en estos últimos años utiliza cada vez más el término explicabilidad que transparencia. Transparencia es un término demasiado mecánico, da a entender como que abres una caja y ya te aparecen todos los componentes y ya está. Y ya, eureka, lo he encontrado, ya entiendo cómo funciona esto. Mientras que la idea de explicabilidad alude más bien a una narración, alude a que yo podría explicarlo, lo cual no significa que todos lo puedan entender, pero podría dar una explicación. Es algo un pelín más, yo creo que más ajustado y más realista, ¿no? Y la otra idea que quería decir en este momento es que percibo también una cierta modificación de todo este contexto, de una idea de transparencia entendida como una capacitación individual, personal, a una idea de la transparencia entendida como algo colectivo. Tenemos un modelo de transparencia del tipo del que hay cuando uno entra a una página digital y le ponen leído y aprobado, ¿no? Es decir, como algo que gestionamos los sujetos, nos podemos ver fácilmente decepcionados. Más bien de lo que se trata es de que haya sistemas, auditores confiables, procedimientos que nos permitan a los sujetos confiar en que aquellas decisiones están tomadas en base a unos principios que se pueden explicar. Pero no se trataría de hacer descansar en los sujetos aisladamente considerados la capacitación de entender los procesos, como más bien en sistemas de inteligencia colectiva que mediarían entre el sujeto individual y aquel procedimiento automatizado. Me gustaría añadir otro punto en el debate, que es todo el tema de la discriminación, ¿no? Cómo garantizamos que los procesos automatizados no generan decisiones no deseadas y cómo los usuarios podrían enmendar estas decisiones. ¿Cuál sería esta posición o cuál sería la regulación posible? Efectivamente, en el contexto de la no discriminación y los sesgos algorítmicos, la Comisión Europea está contemplando regulación en lo que se consideran como escenarios de alto impacto, alto riesgo, como pueden ser las decisiones médicas, las decisiones, el transporte autónomo, las decisiones judiciales y policiales, ¿no? Etcétera. ¿Cómo se hacen las garantías de no discriminación? Tiene que ser a partir de demostraciones empíricas de que en base a la exposición por parte de los algoritmos de datos de entrada de diferente naturaleza, incluyendo variaciones en lo que se conoce como atributos protegidos. Normalmente en el contexto de la no discriminación se definen una serie de atributos protegidos y lo que hay que garantizar es que los individuos o las personas con diferentes valores de estos atributos protegidos no están siendo tratados de manera desigual. Un ejemplo de atributo protegido puede ser el sexo, puede ser la orientación sexual, puede ser la religión, puede ser la raza, puede ser el país de procedencia, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que hay que garantizar es que personas que tienen diferentes valores de estos atributos protegidos están tratadas de manera similar, ¿no? Es decir, si el atributo protegido es el sexo, pues hay que demostrar que tanto personas pertenecientes al sexo masculino como al sexo femenino están tratadas de manera similar, ¿no? En condiciones similares. Entonces, eso se puede demostrar computacionalmente, pero para ello hay que poder tener acceso a las evaluaciones que se tienen que hacer a estos sistemas que determinen y que garanticen que efectivamente cuando el sistema observa o es presentado con ejemplares de diferentes ejemplos, ¿no? De los diferentes grupos protegidos, se comporta de la manera esperada y no manifiesta ningún patrón de discriminación. Uno de los retos relativos con las garantías de no discriminación en el contexto algorítmico es que el estado del arte de los algoritmos de inteligencia artificial hoy en día son algoritmos entrenados a partir de datos.
Dentro de la inteligencia artificial hay como dos grandes escuelas, la escuela top-down o la escuela simbólico-lógica y la escuela bottom-up o la escuela conexionista, ¿no? Que es la escuela basada en el aprendizaje a partir de datos. El estado del arte hoy en día en inteligencia artificial consiste en tener estas redes tan complejas de las que he hablado antes, que son entrenadas con millones y millones y millones de ejemplos, ¿no?, de datos. Y uno de los retos es que estos datos suelen ser datos privados, datos propietarios, no son datos públicos. De manera que hay muchas complejidades y dificultades relativas a la reproducibilidad de estos sistemas, porque para poder reproducir el sistema tendrías que entrenarlo con los mismos datos. Pero si esos datos son datos privados, es imposible que un agente tercero, ¿no?, un tercer agente lo pueda reentrenar y pueda hacer los tests que quiera, ¿no?, para poder determinar si hay patrones de discriminación o no. Con lo cual, lo que hay que hacer es definir muy bien cuáles son estos tests que hay que hacer a los sistemas que se quieran utilizar para la toma de decisiones en los contextos donde tiene que haber garantías de no discriminación. Y esto, la única manera, desde mi punto de vista, de hacerlo es desde un punto de vista regulatorio, implementando la regulación necesaria para que esto suceda con consecuencias legales claras si no se hace. No creo en absoluto en la autorregulación. Creo que quien inventó ese término es un genio del marketing, porque llevamos muchos años en el contexto tecnológico con supuesta autorregulación que realmente no nos está llevando en el camino correcto, ¿no? Y yo creo que la única manera de asegurarnos que se cumplen estos principios básicos y que se preservan los derechos fundamentales de las personas es con regulación. Esa es mi perspectiva. Daniel, estás muteado. Disculpad, decía que estoy muy de acuerdo con lo que dice Nuria, que de esto sabe mucho más que yo, y añadiría simplemente un par de comentarios, ¿no? A veces funcionamos con un esquema según el cual la inteligencia artificial, los procesos automáticos, los algoritmos generarían desigualdad, y en cambio la intervención humana sería lo que nos permitiría recuperar esa igualdad o esa no discriminación, ¿no? Y simplemente quiero señalar el hecho de que muchas veces, frente a esta visión un poco maniquea, muchas veces el propio mecanismo, los propios procedimientos de inteligencia artificial nos pueden ser muy útiles para detectar esos sesgos. Es decir, no solamente los producen, sino que también podemos identificarlos gracias a tecnologías. Con lo cual, más que pensar que las tecnologías es una cosa mala, discriminatoria, y los seres humanos, al intervenir en ellas, somos los que corregimos esa desigualdad, lo que tenemos es que hay desigualdades que vienen de los humanos y otras de las máquinas, ¿no? Y hay correcciones de la desigualdad que vienen de unos y de otros, ¿no? Por tanto, estamos en un interfaz mucho más rico, y ese prejuicio de pensar que solo los humanos corregimos lo que las máquinas llenas de prejuicios proporcionan no es muy correcto, ¿no? Y decía Nuria una cosa, creo que es muy interesante, sobre el tema de los datos, ¿no? A veces nuestra desigualdad o la desigualdad o el carácter de sesgado de las decisiones tienen que ver con que los datos son muy desiguales. Es decir, esa especie de dataísmo que ha sido casi dominante en estos últimos años, de pensar, como dice Anderson y otros, ¿no?, suficiente, con muchos datos sería suficiente, ¿no? Que como si nuestro problema fuera únicamente de datos cuantitativos, cuanto más datos mejor, ¿no? Es más, en el horizonte ideal, si tuviéramos todos los datos, tendríamos las correlaciones, desaparecerían las causalidades y ya no habría ningún problema. Bueno, pero esto se demuestra que no. Es decir, que el elemento hermenéutico, interpretativo de los datos es fundamental. Un ejemplo muy concreto de esta situación de pandemia en la que estamos es que es la primera pandemia que tiene lugar en la historia de la humanidad en medio de datos, en una sociedad de los datos, ¿no?
Y por tanto, una de las cosas que se pone a prueba, estamos diciendo, repitiendo unos y otros que todo se está poniendo a prueba, la familia, el Estado, la sociedad, la democracia, pues una de las cosas que se pone a prueba es si nuestro sistema de datos era robusto y era suficiente. Y si nuestra infraestructura era la adecuada. Y nos hemos dado cuenta que no, que habíamos, menos mal que habíamos desarrollado muchas, pero desde luego no las habíamos desarrollado todas, y probablemente esto nos va a poner 10 años más adelante en todo, no solamente en el avance tecnológico, sino en los debates que deberían acompañar esos avances tecnológicos, ¿no? Y en el caso concreto de la pandemia, creo que, en fin, me corregirá Nuria porque ella ha estado en primera línea de fuego, ¿no? Pero yo desde la trastienda y desde la filosofía que examina lo que pasa, yo lo que veo es que nuestros sistemas de detección de cómo funciona el virus, cuáles son los focos de contagio, qué personas, qué grupos son más contagiosos y más contagiables, tenían detrás una tecnología de datos según la cual ciertos tipos de personas estaban sobre representados, los menos relevantes. Y en cambio otros tipos de personas, los más relevantes a efectos de enfrentarse a la pandemia, estaban menos representados, ¿no? Y yo creo que aquí hay un cambio conceptual que tenemos que hacer en relación con nuestros datos, que es pensar menos en términos de humano medio y más bien sustituirlo por una idea de grupos y personas, porque eso yo creo que nos daría una visión más exacta del tipo de sociedad que tenemos y de cómo se comporta un virus, unos contagios en una pandemia de este estilo. Pensar menos en rebaño, que es un término, aparte de que es un pelín ofensivo, indica también una cierta simplificación del panorama y pensar más bien en grupos, en personas, en lo común. Y yo creo que ese también es una de las grandes revoluciones que tenemos que hacer en la ciencia de datos. Quería puntualizar un par de cosas o subrayar un par de observaciones que ha hecho Daniel que me parecen muy acertadas. Efectivamente, quizás una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿y por qué utilizar algoritmos para tomar decisiones? No estamos los humanos ya capacitados para tomar las decisiones, ¿no? Es que de alguna manera estos algoritmos son mágicos y son maravillosos, ¿no? Entonces, aquí la principal idea es mejorar la toma de decisiones humanas, porque sabemos que los humanos tenemos muchas debilidades y nuestras decisiones no son perfectas. Somos susceptibles a la corrupción, tenemos conflictos de interés, tenemos hambre, tenemos sueño, somos egoístas, tenemos prejuicios, en fin, hay un montón de áreas, ¿no?, de mejora de la toma de decisiones humanas. Y efectivamente, como muy bien dice Daniel, un primer paso donde los datos pueden ayudar es cuantificar e identificar cuáles son las debilidades en la toma de decisiones humanas. Hay efectivamente patrones de discriminación en las decisiones humanas. ¿En qué contextos? ¿Para qué grupos? ¿De qué atributos protegidos? ¿Qué es lo que determina, ¿no?, que haya que se tomen decisiones humanas que sean subóptimas, ¿no? Y el siguiente paso es, bueno, y pueden ayudarnos quizás los algoritmos a compensar estos patrones de discriminación o estas decisiones que no son las ideales, ¿no?, y que estamos tomando los humanos. Y yo creo que esa es la perspectiva que desde mi punto de vista es la más constructiva en el aprovechamiento de todos estos algoritmos de inteligencia artificial. Sin embargo, habiendo dicho esto, lo que estamos observando es que muchas veces la transición al uso de algoritmos para tomar decisiones no está motivada por un deseo necesariamente de mejorar la toma de decisiones humanas o de identificar dónde están nuestras debilidades y complementarlas con algoritmos, sino está fundamentalmente sustanciado en una mejora de la productividad o de la escalabilidad. Es decir, si en lugar de tener que invertir en no sé cuántas personas que estén evaluando los exámenes de selectividad en el Reino Unido, si tengo un algoritmo que en 30 segundos me evalúa a todos los estudiantes británicos, pues bienvenido sea, porque me ahorro muchísimo dinero, ¿no?, y muchísimo trabajo. Entonces, ahí es donde también nos estamos encontrando estos casos, ¿no?, como el caso al que he aludido de los exámenes de la selectividad británica, del equivalente, ¿no?, donde se usa un algoritmo que ni siquiera era de inteligencia artificial, era un algoritmo muy sencillito basado en datos y que pues rápidamente empezó a manifestar algunos patrones, ¿no?, de discriminación. Pero creo que es muy importante esta
esta observación, ¿no? Que en realidad por lo que nos gustaría poder usar algoritmos es para mejorar la toma de decisiones, para identificar dónde los humanos tenemos dificultades o tenemos debilidades y ver si complementándonos con algoritmos podemos superar esas debilidades de manera que tengamos una sociedad que sea más justa y donde las decisiones estén más basadas en la evidencia y de alguna manera estén alineadas con lo que queramos conseguir, ¿no? Y creo que ese es el principal objetivo, al menos es el que yo tengo y muchos miembros de la comunidad científica tenemos, pero no necesariamente es así, ¿no? En la práctica, porque también está la otra cara de la moneda, que es el aumento de la productividad y de la eficacia cuando se delegan tareas a algoritmos, porque como he dicho, el algoritmo no se cansa, no tiene hambre, no tiene que dormir, puede estar a las 24 horas del día, es mucho más rápido que nosotros, y con lo cual, desde un punto de vista de la productividad, pues puedes tener unas mejoras muy sustanciales. Precisamente para terminar un poco este diálogo, me gustaría que nos dieran también algunos ejemplos, bueno, se ha puesto uno, pero en los ámbitos que los ciudadanos o la ciudadanía pueda entender perfectamente cuándo se están tomando decisiones, ahora mismo, porque la inteligencia artificial ya está aquí, saber en qué casos se está aplicando con resultado positivo y con resultado negativo, si tenemos algún ejemplo que podamos entender fácilmente. Me gustaría que nos lo aportaran, por favor. Bueno, ejemplos hay muchísimos, pero yo por situarlo en conexión con lo que decía Nuria, y pondría algún ejemplo, la cuestión fundamental me parece que es la que ella decía. Se trata de tomar decisiones buenas, buenas en el sentido amplio de la palabra, buenas, es decir, justas, ecológicas, comprensibles, igualitarias, etcétera, ¿no? Rápidas, eficaces. Ahí tenemos enormes desafíos, ¿no? Hay que conceder créditos, hay que conducir coches, hay que aprobar exámenes, hay que medir los datos de polución, hay que tomar una... Es decir, cada vez hay más, vivimos en un paisaje automatizado, donde no hay humanos, ya no hay humanos antes había humanos en los ascensores, ¿no? Recordaréis, yo soy un poquitín mayor, pero todavía recuerdo algunos ascensores donde había una persona que te subía y te bajaba y lo utilizaba, ¿no? Bueno, cada vez va a haber menos eso. Cada vez los coches están siendo menos controlados por nosotros. Los coches cada vez son más autónomos ya. Eso de que los coches autónomos vendrán en el futuro, no. Cada vez que se compra uno un coche, cada vez uno conduce peor, porque cada vez el coche hace más cosas. Hay un debate que no es una bobada, ¿no? Por ejemplo, ¿quién conduce un avión? ¿El piloto o es el avión el que conduce al piloto? ¿Recordáis aquel caso de un avión que aterrizó ahí en Manhattan, en el agua, una gran polémica, un juicio, ¿no? Bueno, hay un problema con el tema del pilotaje de aviones que tiene que ver con que los pilotos están perdiendo capacidad de maniobrabilidad en situaciones de riesgo. De repente falla todo y el piloto antes, digamos, era una persona muy capaz de recuperar el mando. Cada vez son más formados los pilotos en sistemas automatizados, plenamente automatizados, con lo cual realmente lo que hacen es manejar un ordenador. Si eso fallara, se encontrarían, como ocurre, con que no tienen ninguna habilidad para gestionar esa situación de riesgo. Con lo cual, me dice la gente, leo también que la gente de las escuelas de pilotaje están ahora preocupados por dotar a los pilotos de una cierta capacidad, incluso mecánica, más hábil en situaciones de riesgo, ¿no? Eso sería un ejemplo. Es decir, yo creo que al final la gran cuestión que se nos plantea, por lo menos desde la perspectiva conceptual, filosófica, que es la mía, que no soy un técnico de estas materias, es identificar en qué temas los humanos somos mejores decidiendo y en qué temas somos peores. En qué asuntos tenemos más prejuicios y en qué asuntos tenemos menos prejuicios. Y al revés. Entonces, ¿qué es lo que nos aparece? Pues simplificando un poco el panorama, los seres humanos somos muy buenos a la hora de tomar decisiones con poca información. No se ha inventado nada mejor. Una persona que, por ejemplo, que decida establecer una relación de pareja o casarse
con los pocos datos con los que lo solemos hacer, y generalmente se equivoca solo la mitad de las veces. Es una máquina que está bastante bien hecha, ¿no? Digo yo. Si un ordenador se tuviera que casar, necesitaría todos los datos del mundo, de las posibles parejas. Aquello sería un consumo, por cierto. Otra de las ventajas también de los humanos, consumimos muy poca energía. Las máquinas, a pesar de lo que parece, consumen una energía brutal. Los datos están consumiendo una energía brutal, ¿no? Entonces, al final, la gran cuestión no es humanos o máquinas, sino cómo ponemos juntos ese interface de tal manera que aprovechemos lo mejor de los humanos, que probablemente sea esa economía, esa capacidad de interpretación, ese sentido de la intuición, de lo inexacto, y las máquinas, que tienen una gran capacidad de repetición, de aprendizaje de procesos, de exactitud, de manejo de un montón de datos, ¿no? Si conseguimos que ese interface funcione bien, tendremos sociedades que toman mejores decisiones, más democráticas, más justas, más igualitarias. Si lo hacemos mal, pues esto será un desastre y haremos aquello en fin, conseguiremos en el mejor de los casos que las máquinas terminen adoptándonos como animales de compañía, como se ha dicho a veces de broma, ¿no? Pero en fin, yo creo que estamos en Sí. el buen camino y en ese debate, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Daniel. De hecho, estaba mirando de casualidad que, bueno, igual esto es un shameless advertisement, pero justamente ayer me enviaron este libro, un libro que he escrito sobre inteligencia artificial, y una de las partes donde hablo es sobre las diferencias entre la inteligencia humana o las habilidades que tenemos los humanos, que están muy lejanas todavía, ¿no? De que computacionalmente podamos conseguirlas, ¿no? Efectivamente, enfatizando esta complementariedad, ¿no? Y esta sinergia que es hacia donde deberíamos ir. Habiendo dicho esto, creo que también es muy importante transmitir el mensaje, como has explicado bien al principio, de que la inteligencia artificial está aquí, de que si tenemos un móvil estamos interaccionando con sistemas de inteligencia artificial constantemente, porque si podemos encontrar información en Internet, si podemos hablarle a nuestro móvil o a un altavoz inteligente, si sacamos el móvil para hacer una foto y nos sale un recuadro donde está la carita, no hay un gnomo metido dentro del móvil, ahí eso es un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Si nos recomiendan películas o nos recomiendan libros o nos recomiendan música, ¿no? Esos son algoritmos de inteligencia artificial. Las noticias que leemos, ¿no? Los posts que vemos de nuestros amigos, los amigos que tenemos, ¿no? Esto también está decidido por sistemas de inteligencia artificial. Incluso por dónde vamos. Cada vez más los algoritmos de los mapas usan algoritmos de inteligencia artificial para tener en cuenta las condiciones climáticas o las predicciones de tráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ubicuidad es total y la interacción en nuestro día a día con sistemas de inteligencia artificial es natural, o sea, lo hacemos constantemente, aunque no somos conscientes de ello. Y una de las grandes preguntas y una de las grandes áreas de investigación es precisamente entender esa interacción y esa codependencia que estamos desarrollando, qué implicaciones tiene para los humanos, como ha comentado Daniel. Conforme cada vez más delegamos tareas en procesos automáticos, perdemos esas capacidades, ¿no? De manera que también generamos una vulnerabilidad, porque si resulta que no va a haber pilotos de avión que van a saber tomar el mando del avión y controlarlo ellos solamente porque han aprendido a simplemente a dar 4 botones y que el avión lo haga todo, eso en realidad es una vulnerabilidad, porque cuando el avión deje de funcionar o pase algo, no sabemos qué hacer, ¿no? Y entonces, poder tener un sistema que tenga una cierta redundancia, que nos dé una cierta protección ante posibles fallos, es muy importante. Y en realidad nosotros en nuestro día a día también generamos nuestras propias vulnerabilidades, porque cada vez más vamos delegando tareas, ¿no? en estos algoritmos con los que interaccionamos sin darnos cuenta. Entonces, ahí hay un área muy interesante de investigación. Pero hay otra área que es qué impacto tienen estos algoritmos silenciosos, ubicuos, constantes en nuestra propia toma de decisiones y en nuestra propia formación de opiniones, porque sabemos que influencian
en nuestra toma de decisiones. Yo no leo cualquier noticia, yo leo lo que me recomienda Twitter o lo que me recomienda Google News, que está definido por un algoritmo que intenta maximizar la cantidad de tiempo que voy a pasar utilizando Twitter o utilizando Google News, que no es necesariamente el criterio óptimo, porque el criterio óptimo podría ser pues, que esta persona esté lo mejor informada posible o que tenga una visión lo más completa posible de la realidad, no solamente centrada en lo que a ella le gusta o en sus propias opiniones, pero ahora mismo esos no son los criterios, ¿no? Entonces, entender qué impacto tiene en nuestras propias decisiones y en nuestra propia visión del mundo, ¿no? Esos algoritmos con los que interaccionamos constantemente de manera no transparente realmente, ¿no? Es un área también por explorar, ¿no? Y realmente, y por investigar. Y de hecho es una de las áreas en las que yo personalmente tengo un gran interés y que vamos a estar trabajando, pero que también considero que es muy importante, porque ahora mismo no sabemos, ninguno de nosotros, me atrevería a decir, desde luego yo no lo sé de mí misma, yo no sé hasta qué punto yo misma, mis propias decisiones y mi propio comportamiento no está siendo definido por mí. Y en el contexto de la ética occidental, y Daniel lo sabe mucho mejor que yo, el principio de la autonomía es uno de los principios más importantes, ¿no? Deberíamos ser libres de nuestras propias decisiones y de nuestras propias acciones. Pero la pregunta es, ¿somos realmente libres si tenemos esta interacción constante, invisible, con sistemas que nos conocen, que nos modelan y que intentan influenciarnos? Y claro, podríamos pensar, bueno, es que eso es lo mismo que ha pasado desde hace cientos de años, ¿no? Con la publicidad, los anuncios, la persuasión, ¿no? Forma parte de estos contextos, pero la gran diferencia está en la escala, tanto escala a nivel geográfica, ¿no? A números de personas, como en la escala a nivel temporal. El hecho de que sea esta interacción constante, personalizada, subliminal realmente, porque no, un anuncio lo ves que es un anuncio, pero lo que los algoritmos con los que yo interacciono constantemente saben de mí y lo que hacen para influenciar mi comportamiento yo no lo sé, no lo veo. Forma parte de esa interacción, ¿no? Y creo que es un área realmente, bueno, creo que científicamente muy interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo socialmente creo que importante arrojar un poco de luz sobre estos temas. Pues Por cierto, has hecho una publicidad a medias de tu libro. A mí me gustaría saber cómo se titula el libro, porque lo quiero Así es leer. que no se ve porque tengo ahora. Se llama Inteligencia Artificial Naturalmente. Vale, Hay una versión gratuita digital, lo puedes poner ahí. Es un libro que en realidad digitalmente salió en febrero. Esta es vale. una historia que me ha pasado esta semana, pero de sorpresa me llegaron 3 ejemplares físicos antes de ayer, que yo no lo sabía, que resulta que el Departamento de Publicaciones del Ministerio de Economía lo había seleccionado para hacer una versión física, pero yo no sabía, o sea, me había oído algo, pero realmente pensé que no sabía si iba a pasar o no iba a pasar finalmente. Y entonces me ha dado mucha alegría ver el libro físico, pero en realidad el libro digital está disponible gratuitamente desde febrero y si hay interés puedo ponerle el link en el chat sin ningún problema. Pero justo hablo también de estas diferencias entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial y qué tareas pendientes le quedan a la inteligencia artificial, ¿no? Y donde los humanos somos buenos y los ordenadores todavía no son tan buenos y demás. Ahora lo pongo si os interesa en el chat. Sí, por favor. Gracias. Sí, el hecho de que no se vea es por un algoritmo de inteligencia artificial, ¿eh? Que es el que está haciendo la detección del foreground para poner el background virtual. Eso es un algoritmo de inteligencia artificial. Y ahora mismo está teniendo un pequeño fallo porque como lo hace por profundidad, si no está justo en la misma profundidad que mi cara, pues no detecta el libro, ¿no? Que no es demasiado inteligente. Pues muchas gracias a los dos por este debate tan interesante. La verdad es que estaríamos mucho más tiempo y podemos profundizar un poco más en la siguiente mesa que hablará precisamente de experiencias en inteligencia artificial. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés, por la oportunidad. Ha sido un placer conversar con vosotros y sobre todo con Daniel. Gracias. Bien, pues muchas gracias a vosotras también.